Ok, sigamos. ¿Se ve y se oye bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok, pura vida, gracias. Bueno, vean, les puse este muñequito tan lindo, ¿verdad? Y nadie me dijo ni hola ni nada. Qué barbaridad. Bueno, es un rollo estos programas, como tienen de todo. Bueno, entonces vamos a la clase 3. Ok, entonces vamos a poner ok, vieron que ya vimos, ¿verdad? Los isométricos. Hicimos todas estas definiciones y entonces vamos a hablar de las propiedades independientes de una sustancia pura. Propiedades independientes de una sustancia pura. Entonces vamos a decir las propiedades decimos las propiedades independientes de las sustancias puras son la presión P la temperatura T y el volumen específico. En nuestro caso es específico porque esa es la convención que se usa en, en termodinámica. Y ya vamos a ver después por qué. Por supuesto que tiene una razón de ser. Entonces, para definir completamente el estado de una sustancia pura, se requieren al menos dos propiedades independientes. Dependiendo de la zona del diagrama de fases en que estemos interesados, se necesitarán P y V P y T
o T y V. Ok, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, pues simple. ¿A dónde es que estamos? ¿Verdad? ¿A dónde, en qué parte del diagrama estamos? Tenemos TV, entonces usamos este diagrama de fases, el diagrama TV, y entonces encontramos la presión. ¿Ok? O si tenemos PV, entonces usamos este otro diagrama y trabajamos con la temperatura. O si tenemos PT, entonces ya podemos encontrar a lo largo de la línea no, perdón, si tenemos el V y entonces el V y una presión, entonces podemos encontrar la temperatura. ¿Ok? En la zona de saturación, o sea, dentro de la campana, se necesitan P y X T y X o P y V. En esta zona de saturación, P y T no son independientes. ¿Ok? Acuérdense que para cada presión de saturación tenemos una temperatura de saturación. Entonces no son independientes. Dentro de la zona de saturación, a la temperatura de saturación, usted se encuentra a la presión de saturación, ¿verdad? Una nota importante, el aire puede ser tratado como una sustancia pura en su fase de vapor únicamente. El aire es una mezcla de oxígeno, nitrógeno y otros gases. Sin embargo, en su fase gaseosa puede ser tratado como una sustancia pura. Ok, otro concepto importante, ¿verdad? Que tiene que ver con las sustancias puras es las ecuaciones de estado. Entonces vamos a decir, las ecuaciones de estado son ecuaciones que tratan de relacionar las propiedades independientes y predecir sus valores. Existen muchas ecuaciones de estado. Sin embargo, ninguna hasta el momento ha demostrado
ser precisa en todos los rangos de presión, temperatura y volumen específico. A que se someten las sustancias puras. Experimentalmente, se ha encontrado que la siguiente ecuación predice el comportamiento de P, T y V en cierto rango de las propiedades. ¿Verdad? Tenemos que P por V es igual a nRT. Esta ecuación se llama ecuación de estado de un gas ideal. El gas ideal es un gas teórico que no existe en la naturaleza, sino que es una abstracción para tratar de explicar el comportamiento de los gases reales. Entonces, dentro de ciertos rangos de presión, temperatura y volumen específico, la ecuación anterior da resultados muy aproximados a los datos reales. ¿Ok? Bueno. Entonces ya vimos que tenemos diagramas de fases, tenemos propiedades independientes. ¿Por qué se llaman independientes? Bueno, pues los podemos ver en los diagramas de fase, ¿verdad? Porque a cada presión y a cada volumen le corresponde una temperatura, ¿verdad? Excepto en la campana. En la campana, las presiones de saturación y desaturación son constantes para cada temperatura dada, ¿verdad? Entonces, en el resto del isométrico de termodinámico, pues las propiedades siguen siendo independientes. ¿De acuerdo? Entonces, como resulta que tenemos una zona que es la campana, donde existe el líquido y el vapor saturado, entonces tenemos que desarrollar una ecuación para poder calcular la calidad del vapor y para poder calcular el volumen específico total de la sustancia cuando está en equilibrio de líquido y vapor saturado. Entonces a eso vamos. Entonces, ecuación para cálculos
termodinámicos. Entonces decimos, para calcular el volumen específico de una sustancia en estado de saturación, desarrollamos la siguiente fórmula. ¿Verdad? Vamos a decir, consideremos una masa M de una sustancia en un recipiente que se encuentra parte en vapor y parte líquida. O sea, lo siguiente. Vamos a considerar que tenemos un recipiente, ¿verdad? Aquí un recipiente. Puede ser que tengamos un cilindro, ¿verdad? Arriba. Y entonces que el recipiente se permanezca a presión constante. Entonces la presión va a ser la presión debida a la presión atmosférica más el peso del cilindro, pero no va a variar. Entonces puede ser que estemos a presión constante. Bueno, digamos que en ese cilindro nosotros tenemos parte líquida y parte vapor. Ok, entonces ahí en vapor tenemos las moleculillas viajando a la velocidad de su fase de vapor y abajo tenemos las moleculillas entonces como líquido. Vapor y aquí tenemos líquido. Ok, entonces ahora sí vamos a empezar a escribir a mano porque empiezan las ecuaciones en serio. Entonces vamos a decir, aquí para este recipiente y esta situación que tenemos aquí, vamos a decir, el volumen total es igual al volumen del líquido que dijimos que íbamos a usar la misma convención que la tabla, ¿verdad? Entonces vamos a usar F, ¿verdad? Pero no se confundan, ¿verdad? Porque el gas, el vapor es fluido también, pero para esta convención nuestra, vuelvo a repetir, F significa líquido, o sea, el fluid. ¿Ok? Entonces es volumen del fluido más el volumen del gas. En inglés, el gas es gas también, entonces el G no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, esto podemos escribirlo con un simple truco como volumen total igual a la masa del líquido por el volumen del líquido entre la masa del líquido. O sea, estamos multiplicando por 1. Y aquí vamos a multiplicar por 1 también la masa del vapor o del gas por el volumen del gas entre la masa del gas. Ok, pero sabemos que la masa del líquido es igual a la masa total M menos la masa del gas, ¿verdad? Entonces podemos sustituir. Entonces eso implica que podemos escribir el volumen total igual a masa L, que es masa total menos
masa del gas por el volumen del líquido. Y todo esto entre la masa del líquido más la masa la masa del gas por el volumen del gas entre la masa del gas. Ok, entonces aquí tenemos algo importante, ¿verdad? Aquí vamos a empezar a trabajar con el volumen específico. Vean ustedes por qué la razón de que trabajamos con volumen específico, ¿verdad? Entonces, el volumen específico es el volumen total entre la masa, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que pueden ustedes observar aquí. No, esto está muy grueso. ¿Verdad? Pueden ustedes observar aquí que aquí tenemos volumen del líquido entre masa del líquido. Entonces, esto podemos definirlo o es, de hecho, el volumen específico. Entonces, esto es igual al volumen específico V minúscula del líquido, cuyas unidades son metros cúbicos por kilogramo. Y aquí tenemos igualmente el volumen específico del gas. Entonces esto podemos hacerlo como el volumen específico del gas, cuyas unidades también son metros cúbicos por kilogramo. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Si se pierden, me dicen. Entonces, sigamos. Entonces esto podemos escribirlo como volumen total igual a masa total menos masa del gas por el volumen específico del líquido más la masa del vapor o gas por el volumen específico del gas. Entonces, ahora multiplicamos toda la ecuación por m y la dividimos entre m. ¿Ok? Entonces, toda esta ecuación la vamos a multiplicar por m arriba y por m abajo. No estamos alterando, ¿verdad? Es por 1, es el elemento neutro en la multiplicación, ¿verdad? Entonces, arreglamos esto y entonces hacemos volumen total es igual a la masa total que multiplica a la masa menos la masa de gas entre la masa, ¿verdad? Y esto por el volumen del líquido, más la masa del gas entre la masa total por el volumen específico del gas. ¿Ok? Entonces vean qué interesante. Esto que está aquí lo paso a dividir al otro lado, ¿verdad? Entonces tengo que el volumen total entre la masa total, no le pusimos el T porque lo definimos aquí arriba, que la masa total, ¿verdad? Consideremos una masa M sin T, ¿verdad? Entonces esa es la masa total, pero le podemos poner el subíndice T, porque la masa total, ¿verdad? Es igual, entonces, a 1, que es M entre M, menos mg entre M se definió arriba como la calidad. Entonces, vean que aquí les voy a poner esto entre esto, masa del gas entre la masa total, es por definición la calidad. Y es masa del gas entre la masa total, es por definición la calidad. Entonces, esto es, M ya la pasamos a dividir al otro lado. Entonces es 1 entre M menos X que multiplica al volumen del líquido más X que multiplica el volumen específico del gas.
Entonces, esto que está aquí es el volumen específico total, ¿verdad? Esto que está aquí. Es el volumen específico total, que no le vamos a poner la T, porque ya sabemos que es el volumen específico total. Entonces podemos escribir, esto implica que el volumen específico total de ese cilindro con esa mezcla es igual a 1 entre X, perdón, 1 menos X, perdón, vamos a desarrollarlo de una vez, ¿verdad? Porque ya no voy a escribir el mismo reglón que está arriba. Es VL menos X VL más X VG. Y fíjense que esto podemos arreglarlo y sacar a factor común X. Entonces esto es perdón, ven, cometí el error y ninguno me corrigió. No estábamos usando L, estábamos usando F. Ay, qué muchachos. Bueno, lo arreglo al final. Entonces, aquí solo voy a corregir esto entonces. Volumen del líquido más el volumen del gas. Entonces ahí seguimos con L, todo sigue L y al final lo cambiamos a VF. Entonces, esto es VL más X por VG menos VL. Y esto se define, el volumen del gas menos el volumen del líquido se define VGL. Entonces, el volumen específico total de la mezcla es VL más X VGL. Entonces, esta ecuación es en español y V es igual a VL más X VGF es en inglés. Profe, ahí el primero no sería también VF en vez de VL. ¿Dónde? Aquí en esta ecuación, bueno, esta que dice en inglés, no sería VL del fluido. Es que lo dejó como VL. Ah, sí. Gracias, Helen. Perfecto. Sí, fluido, exacto. Profesor, Dígame, Sharon. por ejemplo, en el caso, digamos, donde dice, bueno, VL más X, VG menos VL, o sea, que el VG menos VL se escribe como VGL, digamos, en caso de que fuera al revés, sería VLG. No sé si. Sí, correcto. Ok, Sí. gracias. Pero siempre usted va a encontrar que el VG siempre es mayor que VL. Entonces se escribe VGL. Bueno, perfecto, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vean qué interesante. Ya estamos listos para trabajar con estados de las sustancias. Ya sabemos los diagramas de fase, sabemos todas las definiciones, podemos calcular el volumen específico de una sustancia que está en mezcla. Entonces ahora podemos trabajar con ejemplos concretos. ¿Ok? Bueno, ya vimos un montón de teoría que me gusta hasta donde llegamos. Y la próxima clase empezamos a resolver ejemplos concretos.
Ok, ¿alguna pregunta? La próxima clase es hoy a las 2. A las 2, correcto, Jacqueline. Jacqueline, ¿por qué no prende la cámara? Jacqueline, yo quiero ver Ah, sí, cómo, como empezó la clase, tenía mucha hambre y me puse a almorzar, profe. Ok, bueno, sí, yo también tengo mucha hambre. Ok, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Les quedó claro? Ese desarrollo de la ecuación del volumen específico total para una mezcla es muy importante que la entiendan. Yo creo que fui despacio y fui paso a paso desarrollándola, ¿verdad? Para que se entendiera. Entonces, yo creo que no hubo pérdida, ¿verdad? María del Carmen. Sí, profe. Todo claro. Ujú. Irina, Todo claro, profe. Melissa, Todo claro, profe. Kenneth, Todo claro, profe. bueno. Ok, Leoni, Todo claro, profe, todo bien. bueno, ok. Bueno, entonces finalizamos en este momento y arrancamos a las 2 con la cuarta clase y yo les aviso igualmente por el chat. Nos vemos entonces. Feliz De acuerdo, almuerzo. profe. Gracias, igual.